Hoy vamos a hablar de Andrea Cambiaso. ¿De verdad vale 60, 65, 80 millones de euros? Lo comentamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! Lo había prometido y lo ha cumplido. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Hoy retomamos el fútbol. Vamos a hablar de Andrea Cambiaso y de un hipotético fichaje por el Manchester City y del valor que ha generado tanto debate estos últimos días del futbolista italiano. Así que hoy os voy a ofrecer mi opinión. Voy a justificar lo que es Andrea Cambiaso y vamos a hablar un poquito de esa posible venta y de si sería un precio acorde a lo que vale y toda esta movida. Ya sabéis que me tenéis que dejar aquí abajo el like, chicos, dejadme vuestro comentario, vuestra opinión y nada, vamos a empezar con ello, todo con una noticia, evidentemente, ¿no? Que parte esta, que es que el Manchester City está muy interesado en Andrea Cambiaso. Esta noticia no es nueva, hay que decir, esta en concreto sí, la de la posible oferta tal y cual, que es de hace 2-3 días, pero el interés de Cambiaso ya viene de hace más de un año, o sea, desde prácticamente los primeros partidos del Manchester, de Cambiaso en el primer equipo de la Juve, y como se fue asentando ya con la temporada pasada con Allegri, ya llamó la atención de varios clubes, incluso en el mercado de verano, cuando el Madrid buscaba un lateral derecho, se vinculó a Cambiaso con el Real Madrid. Esto pueden ser cosas del propio agente del italiano y a saber si de verdad es una realidad o no, pero con el Manchester City siempre se ha hablado de que a Guardiola le ha gustado mucho, siempre se ha hablado de que el City en esa renovación de los laterales ha tenido al italiano como una prioridad, es decir, esto no es nuevo, la novedad sí es que hay una posible oferta que no ha llegado, aunque algunos medios decían que sí. Se habla de que podría ser de 60-65 millones de euros y luego esos medios también dicen que la Juve no lo querría vender por esa cifra, sino que querría apretar un poco más al City y sacar un poco más. Recordemos un Manchester City que en este mercado ya se ha gastado más, o se va a gastar más de 150 millones de euros entre Omar Marmoush, por el que van a pagar 80, Vitor Geis de Palmeiras, por el que van a pagar 40, Kusanov del Lens, por el que van a pagar 50. Entonces, bueno, sería una confirmación evidentemente de que van en serio, de que van fuerte a renovar un poco lo que es la faceta defensiva y también la media punta con Omar Marmoush, esa posición que hereda, que dejó libre Julián Álvarez. Y bueno, pues digamos que Cambiaso se sumaría una pieza más a esa posible renovación. A ver, mi opinión básica es, ¿vale Cambiaso esta cantidad? Bueno, yo ya en tema de mercado de fichajes soy muy rotundo. Un jugador vale lo que están dispuestos a pagar por él, porque evidentemente vivimos en un mercado de inflación, vivimos en un mercado futbolístico donde cada 3 fichajes 2 son sobrepagados, y más cuando viene un club de la Premier a por un jugador, o un equipo como el PSG, un equipo muy grande del fútbol europeo. Estamos viendo cifras, o saudí o incluso a veces norteamericano, que se pagan cifras superiores al valor a priori que puede tener un jugador en el mercado normal, ¿no? Entonces me parece sinceramente una pérdida de tiempo hablar de si este jugador vale esto, este jugador vale el otro, porque en el 90-75% de los casos se paga más de lo que se pagaría en circunstancias normales, pero es que ya no vivimos una circunstancia normal y ya pues es que se pagan cifras altísimas, es la realidad. Entonces, en una circunstancia normal, Andrea Cambiaso valdría entre 60 y 80 millones de euros. Pues seguramente no. Un jugador que lo voy a revisar rápidamente, pero no tendrá una cifra de partidos con la Juve. Si lo comparamos, si sumamos sus temporadas con la Juventus, donde no iba tanto, pues pasa a los 50 partidos, fíjate, 65 partidos, que es relativamente poco ya para alcanzar esa cifra. Pero es que hemos visto seguramente casos más descarados de precios altísimos. La gente me dice, no, es que si Andrea Cambiaso vale 60, entonces ¿cuánto valen Di Marco, Teo, 100? Pues sí. ¿Qué queréis que os diga que no? Sí, pues es la realidad, pues. Y si algún día alguien planta esos 100 millones de euros, pues a lo mejor Milan e Inter lo venden, pero a lo mejor por menos no. Pues, ¿qué queréis que os diga? O a lo mejor la Juve negocia mejor las ventas que estos equipos. ¿Cuánto vale un jugador? Pues lo que quieran pagar por él, ya está. Lo que necesite pagar el Manchester City. El Manchester City está desesperado seguramente por encontrar un lateral. La Juve puede aprovechar esa desesperación para recaudar más dinero y ya está. No hay que darle muchas más vueltas en cuanto a cuánto vale un futbolista. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Andrea Cambiaso, por si hay gente de Manchester City que llega a este vídeo, por si hay gente que no lo conozca y quieren descubrirlo. A ver, yo tengo que decir varias cosas. Primero, me parece uno de los jugadores más interesantes de la liga italiana.
Me gusta mucho Andrea Cambiaso. Ya me gustó mucho cuando apareció en el Genoa y la Juve lo fichó por 13 millones de euros. Después se confirma en esa cesión en el Bologna y empieza a jugar ya muy bien con la Juventus. Y también he leído a mucha gente decir, no, es que falla defensivamente. Es verdad que esta temporada ha tenido 2-3 errores que le han acabado costando goles a la Juventus. Pero es que si lo comparas con los mejores laterales de Italia, que se puede hablar de él en esta terna, aunque no está a la altura a lo mejor del Federico Di Marco actual, es que Di Marco no es un grandísimo lateral a nivel defensivo, Teo Hernández no es un grandísimo lateral a nivel defensivo, Nuno Tavares no es un grandísimo lateral a nivel defensivo, Di Lorenzo no es un grandísimo lateral a nivel defensivo, es decir, incluso lo podríamos extrapolar a grandes jugadores del fútbol europeo. Alphonso Davies no es un gran lateral a nivel defensivo. Alexander Arnold, cuando jugaba más de lateral o cuando juega lateral, no es un gran lateral a nivel defensivo. Alejandro Valde, ahora que está repuntando, no me parece un gran lateral a nivel defensivo. Quizás el más completo en ese aspecto sea Carvajal, que ahora está lesionado. Pero quiero decir, es que la mayoría de laterales en el fútbol moderno que estamos viendo repuntar, o de los que más se habla más por ellos muchas veces del nivel ofensivo y de lo que aportan al juego y la construcción del juego de su equipo que por lo que aportan en defensa. Evidentemente, cuanto más completos seas, mejor, pero se busca más en ellos lo que puedan aportar en ataque que lo que puedan aportar en defensa. En definitiva, vamos a ver un poquito de Cambiaso, que tiene 25, va a cumplir 25 años en febrero. Fijaos, primero, es un jugador tremendamente polivalente, ¿no? Vemos aquí con los gráficos de Dirblab, que voy a enseñar ahora, cómo puede jugar en la derecha o en la izquierda. Es jugador ambidiestro realmente y puede ocupar cualquiera de los dos costados. Y luego en el mapa de calor vamos a ver cómo también ocupa muchas posiciones centradas, ¿no? Pero vais a ver aquí cómo es un jugador tremendamente versátil, que en un Manchester City sin lateral derecho, ante la inminente marcha de Kyle Walker, sin lateral izquierdo, jugando Josko Gvardiol en diversas ocasiones, pues podría solventar cualquiera de los dos perfiles. De hecho, si os enseño el mapa de calor, que lo tengo aquí, veis, podéis comprobar que es un jugador que sí, en estos últimos partidos ha jugado más por el costado izquierdo, pero que si veis un partido de la Juventus, el otro día, por ejemplo, el Juventus-Milan, que Andrea Cambiaso partía de lateral izquierdo, se puso Weston McKennie de lateral derecho, pero prácticamente, aunque parte siempre de esa posición de lateral, ubica posiciones de interior, de centrocampista. O sea, yo creo, sinceramente, que sería uno de los fichajes que más encajaría a priori con el estilo Guardiola, porque dejaba el lateral izquierdo libre para el carrilero, que en ese caso era el extremo Gran Bangula, que ocupaba toda la banda izquierda, y él se iba hacia posiciones muy centradas a jugar prácticamente como un centrocampista. Parece un futbolista tremendamente técnico, un jugador muy asociativo y que en ese aspecto yo creo que encajaría como guante en la mano del equipo de Pep Guardiola. Así que ya os digo, no sé el precio, no sé tal, pero creo que por idea, ya lo comenté esto de hecho hace unos meses, incluso en algún partido en DAZN que di, es que me encajaba, es que era un fichaje que veía perfecto para el Manchester City y que sigo viendo perfecto para el Manchester City. Luego está evidentemente que para la Juve sea un palo perder a un jugador deportivamente tan importante, aunque es verdad que económicamente pueden reconstruir el equipo con lo que incorporarían por el bueno de Andrea Cambiaso. Luego, más cositas. Os voy a poner aquí una serie de gráficos para ver qué tipo de jugador es Andrea Cambiaso. Aquí lo estáis viendo, es un jugador evidentemente orientado hacia la construcción de juego, como podéis comprobar. Igual que él lo era básicamente Kyle Walker en el Manchester City, pues podemos decir, entre comillas, no lo es, Andrea Cambiaso es el Kyle Walker italiano. No, tampoco, porque sí es verdad que participa mucho en la creación, pero creo que Kyle Walker en el tema físico era tremendamente más dominante en su prime que lo que es Andrea Cambiaso. Pero fijaos, es un jugador que acierta mucho en los pases, es un jugador que crea muchas ocasiones por partido, es un jugador que progresa mucho con balón, es un jugador que participa mucho en los goles o en la generación de ocasiones, como hemos dicho anteriormente, tiene un buen porcentaje de centros completados, bueno, 27% tampoco es una barbaridad si lo piensas grosso modo, pero sí en la media que hay de fútbol italiano, en este caso, sí es un gran porcentaje, no pierde demasiadas pelotas, así que bueno, podemos decir que más allá de tema de recuperaciones, eficiencia aérea, tackles y tal, pues en la faceta de construcción de posesión es un gran jugador. Luego, si lo comparamos con jugadores de la Serie A, fijaos, esto lo comparamos con el promedio de la Serie A de esta temporada, de laterales de la Serie A esta temporada, ¿no? Entonces, fijaos, estaría ganando prácticamente en todos los aspectos, me refiero. En construcción de juego es prácticamente de los mejores laterales de Italia, si no será el mejor, posiblemente sea el mejor.
Fijaos cómo gana la partida sobre el radar negro, ¿no? Que es el promedio de la Serie A. Y es verdad, como decimos, que pierde un poquito en faceta defensiva, que no nos sorprende ni mucho menos, ¿no? Porque es verdad que no es un jugador que ahí destaque demasiado en el duelo aéreo, por ejemplo, en el duelo individual, pero en lo demás es muy superior. Y si valoramos cómo encajaría en la Premier League, qué tipo de laterales hay en la Premier, pues igual lo comparamos con el promedio de laterales de la Premier y fíjate, más o menos igual. Es un radar similar el de promedio lateral de la Premier al promedio lateral de la Serie A, pero también les gana en todo el tema de construcción de juego, ¿no? Y pierde un poquito menos en este caso en temas de aspecto defensivo, pero en tema de construcción de juego es que encaja con manillo al dedo en el City de Pep Guardiola, ¿vale? O sea, eso yo creo que es indudable. Más mapitas que tengo por aquí, fijaos. En este vamos a ver cómo se ubica en estos diferentes baremos con respecto al total de los laterales de Italia. Como sabéis, en este gráfico, os lo puse cuando hablamos de Kyle Walker, mide los laterales de las 5 grandes ligas. En este caso, de derechos e izquierdos, hay 225 laterales, contando todos los equipos. Entonces, lo compara con ellos y los ubica en qué punto está Andrea Cambiaso. Cuanto más verde, mejor. De hecho, fijaos, es el 13º mejor en pases, en ocasiones crea hasta el 37, un décimo en progresión de balón, es decir, tiene un percentil entre el 80 y 100% en la mayoría de los aspectos de construcción de juego. Baja un poquito en acciones defensivas, bueno, bastante en presión individual y en tackles fue regateado de eficiencia aérea, donde en eficiencia aérea vemos que es prácticamente uno de los peores jugadores de las ligas europeas en cuanto a laterales. Ahí no va, y ahí puede sufrir, ¿no? Evidentemente, en la Premier, que puede ser un juego más directo, donde los rivales pueden buscar ese error de juego aéreo de Andrea Cambiaso, pero en todo lo demás, en lo que es faceta ofensiva, le puede dar muchísimo al Manchester City de Guardiola y ya se lo da a la Juventus de Thiago Motta. Así que yo creo que ahí de verdad que puede ser un punto bastante importante. Bueno, os voy a poner ahora otro gráfico, ¿vale? Que va a ser básicamente para esto que hemos dicho, llevarlo al siguiente punto. Fijaos, en cuanto a laterales del fútbol europeo, en ocasiones creadas. Es uno de los mejores en ocasiones creadas, insisto, ahí en el Manchester City, en una banda izquierda donde ahora mismo me podréis corregir, pues pueden alternar Doku, Grealish, esos jugadores que parten desde ahí, pues Andrea Cambiaso puede ser un centrocampista más y dejar totalmente libertad de banda a estos futbolistas, aunque bueno, eso ya lo vemos con Josko Vardiol, ¿no? Que de hecho muchos de los goles que ha marcado Vardiol es acudiendo a posiciones centradas para buscar el disparo. Además que Andrea Cambiaso, por lo ambidiestro que es, te puede dar perfiles, primero jugar en derecha e izquierda, lo hemos dicho antes, pero cuando va hacia adentro por la izquierda, tener el disparo con la pierna diestra, porque también es una pierna que usa de forma bastante natural. Igual que si parte desde la derecha, disparar con la izquierda sin ningún tipo de problema, poner centros con ambas piernas. También tenemos por aquí, fijaos, la participación en expected goals, también bastante alta. Pues lo que hemos dicho, genera muchas ocasiones el bueno de Andrea Cambiaso. Más cositas, centros completados, también tiene una eficiencia bastante alta en centros completados, lo cual no os creáis que es ni mucho menos sencillo. Hay muchos laterales que ponen muchos centros y luego la mayoría no son rematados. Y en pases, lo que hemos dicho, es un jugador muy asociativo que también colabora mucho, ¿no? En ese pase del equipo y en esa creación y construcción de juego. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Ya lo he dicho, me parece un jugador que encaja a la perfección con el estilo que puede plantear Guardiola, no solo por sus cualidades técnicas, sino por lo inteligente que creo que es tácticamente y lo evolucionado que está para el poco tiempo que lleva en la élite. Andrea Cambiaso, sinceramente, creo que ha crecido mucho en apenas 1 año y medio, 2 temporadas. Y para la Juventus, bueno, pues a ver, todo dependería del reemplazo, evidentemente, ¿no? Creo que hoy día vivimos en un fútbol italiano que, por desgracia, económicamente no puede competir con los grandes de Europa y con la Premier League. Entonces, si tú de verdad te dan 80, 65 millones de euros por él, pues creo que sería una gran venta en lo económico por un jugador que costó 13 millones de euros. Ahora, si me traes un Ben Chilwell que está sonando, me tiro por un puente. Si me traes un Renato Veiga que es un poco incógnita, bueno, pues veremos cómo sale, pero si es una cesión de Chelsea solo, préstamo seco, tampoco me convence. Si te inventas un Sabona desde el equipo Next Gen, pues oye, me parecería espectacular porque consigues sacar 80 millones de euros y gastar 0 y contener un jugador que te va a valer para muchos años, como a mí me parece que Sabona te va a valer para muchos años. Pero claro, a lo mejor no existe ese Sabona en el equipo Next Gen y tienes que acudir al mercado. Bueno, a ver, está la realidad del fútbol italiano y creo que la Juve tiene que encontrar la viabilidad económica y si es así,
pues es lo que hay, sacrificar a un jugador que te permita también reajustar en otras posiciones. Recordemos que la Juventus ha gastado mucho dinero en este mercado veraniego pasado, y que en algún momento, si no se metía en Champions, que está en el camino de meterse en Champions, pero iba a tener que hacer alguna gran venta, porque los equipos italianos no ingresan tanto por derecho de televisión, por ticketing, por patrocinios, como los grandes de España, como los equipos de la Premier y demás. Así que, bueno, esta es la realidad que hay, o sea, no es ser pesimista, no es ser tal, sino ser realista. Tampoco voy a vender aquí una moto que no existe. Pero bueno, quería hablaros un poquito de Andrea Cambiaso, chicos, de presentaros un poquito al italiano si alguien no lo conocía. Yo ya lo he dicho, es un jugador que me gusta mucho. Entiendo que pueda tener carencias defensivas y que a veces le cuesta algún que otro punto a la Juve, pero creo que genera mucho más de lo que quita, y también creo que está en un margen de crecimiento donde todavía no ha llegado a su prime. Así que, bueno, dejadme vuestra opinión aquí debajo, vuestro comentario y vuestro like, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.